A continuación vamos a ver acerca de la práctica del llenado del hiper C continuo y el hiper C línea base. El objetivo de esta enseñanza es que usted logre la competencia, la habilidad de llenar estos importantes documentos. Luego pasaré por entrega los formatos para que usted pueda llenar un hiper C continuo y un hiper C línea base. La evaluación práctica de este curso consistirá en que usted tenga que entregar estos dos formatos llenos. Empezaremos pues con el hiper C continuo. Para ello debemos conocer la matriz de evaluación de riesgos. La matriz de evaluación de riesgos es una tabla de doble entrada. Como expliqué anteriormente, en la parte inferior tenemos la frecuencia y en la parte horizontal tenemos la severidad y la gravedad. Aquellos tienen diferentes categorías. Vamos a ver cómo es que se evalúa un riesgo. Para ello, tendremos en cuenta que un riesgo va a tomar determinada numeración, como por ejemplo podríamos tener un riesgo como 12, un riesgo como 16, como 3, como 22, como 25. Pero ¿cómo salen estos números? Sale de la evaluación de primero la frecuencia, de escoger cuál es el nivel de exposición o la posibilidad de que pueda suceder el incidente o materializarse el riesgo, y ver cuál es el nivel de gravedad o de severidad de la lesión. Por ejemplo, en este caso, si tendríamos que un atropellamiento podría suceder, estaríamos considerando en la frecuencia la C. Y ese atropellamiento nos podría llevar a una mortalidad, consideramos 2 como severidad. Entonces al cruzar nos resulta 8 el valor del riesgo, siendo de color rojo, corresponde a un riesgo alto. Entonces, para describir la matriz, tenemos en primer lugar que reconocer la frecuencia. Cada vez que evaluemos un riesgo, vamos a reconocer primero la frecuencia y luego vamos a reconocer la severidad. La frecuencia de que pueda suceder una caída, el corte de una mano, la quemadura, la explosión, etc., se va a dividir en ¿es común de que pasen estas cosas? ¿Ha sucedido antes en el taller? ¿Podría suceder? ¿Sería raro que suceda? ¿O tal vez sería prácticamente imposible que suceda? Y la severidad o la gravedad será, aun cuando suceda, cuál es el daño recibido, qué daño podría generar. ¿Sería un daño menor? ¿Un daño con lesión y ausencia temporal? ¿Sería una pérdida de un miembro que podría dar a una incapacidad permanente? ¿Podría haber una persona fallecida? ¿O el daño podría ser catastrófico, de 2 a más muertes? Por ejemplo, la caída de un talud, caída de rocas en el socavón, la inundación de las galeras, el incendio con grandes pérdidas materiales y humanas. Entonces, esto significa la evaluación. La evaluación es decir qué tan posible y con qué nivel de daño se va a dar este incidente, este posible accidente que estamos conjurando, estamos analizando, estamos prediciendo. En la parte inferior, cuando nosotros anotamos la frecuencia,
Si es común, quiere decir que siempre se está suscitando las caídas o hay personas que están falleciendo. Si ha sucedido, quiere decir que por lo menos una vez ha sucedido, pero en la mina, en el área, en la unidad productiva. Podría suceder, es una alternativa. Raro que suceda, es muy lejano y prácticamente imposible que suceda, quiere decir que está controlado. A continuación vamos a ver algunos hiper-C llenados en la mina, en el área de mantenimiento mecánico mina de equipos gigantes o equipos de minería. Estos hiper-C que les voy a mostrar son hiper-C auténticos, genuinos. Los autores son los mismos trabajadores y han sido evaluados en campo. Entonces tenemos acá la parte de la secuencia de los pasos de la tarea, la descripción de los peligros, la evaluación de los riesgos, la descripción de los riesgos, la evaluación de los riesgos y las medidas de control que suelen implementar. En esta parte se le llama evaluación del riesgo puro y aquí se le llama la evaluación del riesgo residual. Como ustedes pueden observar, la matriz que les he presentado anteriormente se encuentra en la parte inferior derecha y aquí nos describen cuando es alto, medio o bajo cómo se puede proceder. En este campo tenemos la descripción de las firmas, la hora, la fecha de los trabajadores, se debe subrayar quién es el trabajador líder. En el campo inferior tenemos el dato de los supervisores, es decir, cada vez que un supervisor de seguridad de línea o un jefe de proyecto se acerque, debe colocar la hora en la que se realizó la tarea, colocar su firma y alguna recomendación o una medida, ¿no? Colocar su nombre y su firma aquí. Bien, entonces pasamos a describir. Por ejemplo, en pasos de la tarea han puesto por aquí unión de cadena. Unión de cadena se refiere a la unión de la oruga, esto es la base de las excavadoras, para que ustedes tengan en cuenta, más o menos son como entre comillas las llantas de los tanques que habrán visto en algunas películas, ¿no? Entonces a toda esa conformación le llaman cadenas y esto se hace mediante una herramienta que es el tecle o también denominado señorita. El tecle es un polipasto que es activado mediante una cadena y logra hacer una fuerza entre dos puntos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que podría haber en la parte superior? Por favor, les pido que tomen atención. Nos dice los riesgos: atricción a manos y dedos al momento de manipular las cadenas y el gancho del tecle. Es decir, al momento de ajustar pueden quedar atriccionados sus manos. Eso le daría... ¿eso qué posibilidad tendría, no? ¿Es común que estén atrapándose las manos? ¿Ha sucedido? ¿Podría suceder? ¿Sería raro que suceda? ¿O sería prácticamente imposible que suceda? Ellos anotan como les sale 18 y ellos anotan que podría suceder. Y de atraparse las manos, el daño sería temporal, ¿no? Ellos evalúan como 18. Quizá aquí el daño podría ser permanente, podría haber una amputación de dedos o manos. No se olvide que el grupo de trabajo tiene el criterio para poder evaluar el riesgo. ¿Ya? Es decir, si los trabajadores creen que en esas condiciones puede perder la mano o puede haber una mortalidad, entonces es válido que usted dimensione de esa forma, ¿no? Entonces ellos han evaluado como 18. Y ahora pretenden bajar, se puede seguir bajando, sí, el 18 puede bajar, ¿no? El 18 puede bajar hasta 23, ¿no? Entonces aquí sus controles son inspección preuso del tecle, llenado del checklist, no exponer las manos entre la cadena y el trole, no exceder carga de más de 75% de la capacidad del tecle, no exponer manos y dedos entre el gancho y la cadena, y el permiso de uso de tecle. Con ello se reduce la posibilidad, más no la gravedad. Ojo. Entonces de podría suceder le ponen prácticamente imposible que suceda tomando estos controles, ¿no?
Y en ese 0,1% de posibilidad, por así decirlo, que suceda, el daño siempre va a ser el mismo, ¿no? Daño temporal. ¿Ya? 23. El uso de la comba. La comba puede tener golpes, atracciones a las manos y dedos al momento de manipular la comba o salpicadura de esquirlas a los ojos o a la cara. No te olvides que este peligro también pertenece a este paso de la tarea, ¿no? Unión de cadena. Evalúan ellos de igual forma, ¿no? Que podría suceder, les sale C y el daño sería temporal, 18. Para bajar este 18, bajar en forma horizontal, recuerden que lo que se baja con los controles administrativos y con el EPP viene a ser la frecuencia. Entonces la inspección es un control administrativo, llenar el checklist es un control administrativo, uso de careta facial es un EPP, alternar el uso de comba cada 10 golpes, limpiar los guantes para un mejor agarre. Entonces son controles que ellos proponen donde se reduce la posibilidad, ¿no? De 18. Entonces de podría suceder a prácticamente, le ponen 21, ¿no? Que sería raro que suceda, ¿no? Bien. Veamos otro ejemplo. Izaje de la bomba. Las bombas son elementos mecánicos, ¿no? Que sirven para el abastecimiento de combustible, el flujo de los aceites, etcétera, ¿no? Son parte de los sistemas mecánicos. La bomba es una carga suspendida. Izaje quiere decir levantamiento de la bomba, ¿no? Carga suspendida. Vamos a hablar de un trabajo de carga suspendida. Si esta bomba se cae, el riesgo está descrito como aplastamiento o golpes a las partes del cuerpo por posibles caídas y o penduleo inesperado. Qué bonita descripción del riesgo. Muy bien, entonces aplastamiento ¿qué puede suscitarse? A ver, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que han evaluado los muchachos? Entonces les ha salido 8, que está por acá. Ellos dicen que podría suceder y de suscitarse este evento nos podría dar una fatalidad. Es decir, alguien podría morir. Por eso le sale 8 rojo. Y para controlar este riesgo puro, van a tomar las siguientes medidas. No exponerse debajo de la carga suspendidas. El uso de cuerdas guías como mínimo. Dos cuerdas o vientos o guías de carga. No exponer las manos y dedos para guiar o estabilizar la carga. Delimitar el área para que ninguna persona ajena pueda pasar. Y no exponerse bajo el gancho de la grúa al momento de posicionar, ¿no? Entonces esas son las medidas de control a implementar, ¿ya? Y aquí también como capacitador veo que acá falta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se debe anotar el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Que es del izaje, operador de la grúa, del puente grúa o de la grúa móvil o autorizado, y el rigger autorizado, ¿no? Falta por aquí. Como les digo, esto lo estoy poniendo en ejemplo porque puede constituir un buen ejemplo o un ejemplo mejorable. He solicitado que la mina me entregue un IPRC continuo real. No se olvide usted que el lema de la empresa HIS es: no somos teóricos, te enseñamos desde la experiencia. Pues bien, entonces, teniendo estos controles a implementar, les resulta a ellos 16. El 16, que es el riesgo valorado, si nosotros nos vamos a nuestras tablas, ¿no? Para que salga 16, que lo tenemos acá, entonces han visto que sería prácticamente imposible que suceda, pero de suscitarse siempre habría una mortalidad. Estamos ahí. Bien, vamos a ver aquí también. Ya nos vamos a otro paso, que es el montaje del Pin Master usando herramienta de poder. Descripción del peligro: la bomba hidráulica. Puede haber atracción de manos, golpes a los pies o partes del cuerpo al colocar o posicionar ya la bomba. Miren los controles que están poniendo acá. Ya no hay izaje, ya esto es la ubicación final. La inspección visual de la bomba. Manipular al personal manipulado por personal instruido. No exponer las manos entre el pin y el vástago de la bomba. Aquí lo que me agrada es que los controles son claros, ¿no? Son específicos, es decir, dónde no va a colocar las manos, ¿no?
y manipular el tope de la comba entre dos compañeros. Aquí no dice solamente pedir ayuda, algo así, ¿no? Muy bien. Montaje de la cadena e instalación de la bomba HID. ¿Cuál es el peligro? La grúa puente. Hay otro peligro, elemento de izaje, eslinga y grillete. Pues bien, ¿cuáles son los riesgos? Golpes a las partes del cuerpo con el gancho de la grúa por mala maniobra o péndulos. Ya ve, entonces usted al describir el riesgo no solamente va a poner golpes, cortes, caídas, sino usted tiene que decir golpes a dónde y haciendo qué, es decir, cómo se va a presentar ese riesgo. Si usted describe bien el riesgo, quiere decir que usted evalúa bien el riesgo, como habíamos manifestado en la presentación, y por ende los controles le van a salir pues casi automáticamente, ¿no? Es decir, si la escalera se va a caer, yo tengo que ver por qué se va a caer la escalera, cómo se va a dar ese evento, bajo qué causas. Entonces los controles vienen a estar dirigidos a que esas causas no se susciten, ¿no? Bien. Entonces, en las medidas de control a implementar, antes de ello nos están hablando de grúa puente, ¿no? Golpes, hay una maniobra, cuando dicen grúa hay carga suspendida, ¿no? Entonces le sale 8, que podría suceder y podría haber una fatalidad, riesgo alto. Sus medidas de control: permiso de trabajo con grúa, llenado de permiso de trabajo de alto riesgo, operador y riesgo autorizado, aquí lo ponen, muy bien. Llenado del checklist, comunicar de la maniobra de izaje a todo el personal, delimitar el área, no exponerse bajo el gancho de la grúa, ¿no? Y aquí les está saliendo con eso, ya sería prácticamente, como le sale, 16, ¿no? Que sería prácticamente imposible que suceda, y de suscitarse seguiría dando el daño mortal, ¿no? Y los elementos de izaje, de igual manera, pueden haber chicoteos a las partes del cuerpo, esto es el riesgo. También aquí es importante que en el peligro usted señale la eslinga de qué capacidad, el grúa puente de qué capacidad. Acá yo opino que hay que describir más esto. Y el riesgo es una oración, es toda una descripción, ¿no? Es decir, qué podría pasar, a qué parte del cuerpo puede ser lesionado y haciendo qué actividad, ¿no? Entonces, y acá tenemos inspección, preuso de elementos, etcétera. No sobrecargue a más del 75%. Me agrada estos controles, ya que son medibles, ¿no? A ver acá. Ajuste de perno en zapata. ¿Qué viene a ser esto, peligro? No, esto es la secuencia. Este es un paso de la tarea. En el ajuste de perno de zapata, ¿qué es lo que vamos a tener como peligro? La línea de aire. Como usted sabe, la presión neumática hace que en las mangueras fluya bastante aire a presión. Cuando la manguera se sale de su embonamiento o se sale de su conexión, por así decirlo, lo que va a haber es un chicoteo. La manguera se vuelve como una serpiente, y si tiene en la parte extrema una conexión metálica, eso puede llegar a la cara, le puede romper la cara, las manos, ¿no? Por eso dice acá, chicoteos a partes del cuerpo por posible ruptura de línea o desacoples. Excelente, ¿no? Entonces, eso puede causar una fatalidad. No está en rojo, han visto los muchachos que no, ¿no? A usted seguramente le está pareciendo que debe ser un riesgo moderado, ¿no? Como a mí. Entonces les ha salido 18, haciendo las tablas, ¿no? Podría suceder y el daño sería temporal. Para ello pone los controles como inspección visual de la manguera acoples, colocar el pasacable para proteger la línea, colocar el cable antilatigazo. Ese cable antilatigazo es una especie de cintillo de acero trenzado que va entre la manguera y la toma del acople, ¿no? Entonces, al salirse, eso ya no se vuelve como una serpiente incontrolable, sino queda ahí, digamos, detenido, controlado, ¿no? Mire, importante también acá pone verificar la presión a 80 psi máximo. Qué hermoso control, ¿no? O sea, cuando los controles son medibles, cuando los controles son colocar dos tacos en ambas direcciones, que dos personas sostengan las escaleras, alejarse a una distancia de 6 metros de la carga suspendida,
son controles verificables, son controles más claros, ¿no? Bien, acá abajo también tenemos manipulación de herramienta de poder, una pistola y ras neumático accionado con aire, ¿no? Vamos a ver por acá. Acá les ha salido 13. ¿Por qué les habrá salido 13? Dice posible atracción de golpes, manos y dedos al momento de manipular la pistola. Vamos a ver. 13 resulta de podría suceder y el daño podría ser permanente, riesgo moderado. Entonces, para bajar este riesgo a verde y poder trabajar, inspección preuso de la pistola y del RAD, llenado del checklist, encastre el dado y colocar el seguro. Muy bien, acá tiene un seguro este dado. No exponer las manos y dedos entre el brazo de apoyo. Muy bien, ¿no? O sea, son cosas claras, ¿no? Esto llega a 20 y 20, ¿por dónde está? Vamos a ver, 13 llega a 20, o sea, prácticamente imposible que suceda y de suscitarse un daño permanente. Bien, y así por el estilo, acá tenemos con otra letra, seguramente otro trabajo, ¿no? Recojo de herramientas y traslado, dice acá, ¿no? O sea, las herramientas de poder manual, ¿no? Son trasladadas y miren cómo acá analizan una tarea tan simple como es el traslado de las herramientas, ¿no? Golpes, atracción de manos, dedos al momento de retirar del almacén y llevar al punto de trabajo, ¿no? Le sale 18. Hasta en este trabajo mínimo ponen acá sus controles, inspección preuso, no exponer los dedos y manos entre herramientas y la base del coche, respetar las zonas peatonales, trasladar las herramientas, no exceder al levantar el peso 25 kilogramos. Acá suelen poner no exceder de 10 herramientas en la carretilla, ¿no? Retirar de uno en uno las herramientas. Es decir, todo eso te va a garantizar de que no haya lesión, ¿no? O sea, es decir, la lesión se suscita cuando estamos mal procediendo. Inclusive los controles aquí pueden ser cómo se debe hacer, qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿no? Y qué se tiene que implementar. Por ejemplo, acá nos hablan de el coche y el traslado de la herramienta, ¿no? Entonces, cuando están llevando las herramientas, ¿han suscitado accidentes? Sí, se han suscitado accidentes, ¿no? Entonces, todo eso configura, ¿no? No sobrecargar el coche, dice como medida de control a implementar, ¿no? No jalar el coche, sino empujar. Qué hermoso control. Ingreso al área del trabajo. El área de trabajo. ¿Puede usted accidentarse en el área de trabajo? Por supuesto. Entonces el peligro es el área de trabajo. ¿Qué puede tener? Caídas, cortes, tropiezos por obstáculos en el área de trabajo. Muy bien. ¿Y cuáles son las medidas de control? Realizar orden y limpieza antes, durante y después. Colocar las herramientas y materiales en parihuelas, mesas, coches. Respetar las zonas peatonales. Delimitar el área de trabajo, ¿no? Muy bien. Usar pisacable. Pisacable o pasacable le llaman una especie de protector de cables. Entonces le ha salido de 18 a 21, ¿no? Están bajando. No se olvide usted que con los controles administrativos, como son la inspección, la verificación, la capacitación, el uso del EPP, solo podemos bajar la frecuencia, más no la severidad. ¿Y cuando bajamos la severidad? Es decir, en diagonal, cuando utilizamos controles de ingeniería, o el famoso eliminar o el famoso sustituir, que son poco frecuentes, ¿no? El eliminar el proceso, la tarea, o tal vez no se hace la tarea también, ¿no? Bien, entonces el equipo, acá hablan de aplastamiento del equipo, ¿eh? Por ejemplo, un camión minero te puede aplastar, sí, entonces está en 8. Veamos, claro, podría suceder y mortalidad, ¿no? Entonces 8. ¿Ha sucedido? Bueno, allá en la mina no hemos visto todavía que alguien haya muerto aplastado por un camión, ¿no? Si no sería, pues, ha sucedido con mortalidad 5, ¿no? Entonces sus controlitos, acá tenemos aislamiento, bloqueo y señalización, delimitar el área, no exponerse a las partes móviles del equipo, verificar que no se encuentre nadie dentro de la cabina. Mira, para que usted sepa que esto es genuino, aquí inclusive hay un error ortográfico, nadie, dicen los muchachos, ¿no? Uso de los 3 puntos de apoyo en caso de que suba. Acá mira aquí cómo está su traje Tyvek. Pues bien, aquí tenemos una imagen, ¿no? Esto es una pala gigante, una pala de minería. Usted debe tener en cuenta que este es el balde de la pala. Esto recibe el mineral para que pueda ser cargados en los camiones, ¿no? Mire, imagínense la talla de las personas en comparación a este tremendo equipo, ¿no?
y vamos a hacer una especie de práctica, ¿no? En realidad estos son los supervisores y vamos a estudiar a ver los riesgos a los que está expuesto este señor, ¿ya? El mecánico. Lo que él va a hacer es completar este pin. Usted ve acá una especie de cilindro, una especie de pin. Van a colocar ese pin aquí también, ¿ya? Está utilizando una escalera. Ve usted el suelo que está de gravilla o de piedras. Y vamos a hacer una práctica conmigo, ¿ya? Entonces vamos a irnos al formato. Vamos a irnos al formato del IPC continuo, ¿ya? Uno de los pasos de la tarea, ¿cuál va a ser? Vamos a ver. Va a ser inspeccionar el alojamiento del pin, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora vamos a poner secuencia de pasos de la tarea. Inspeccionar el alojamiento del pin de sujeción del pin, vamos a poner, ¿no? De balde de la pala Hitachi. Bueno, ya. Vamos a ver. Vamos a practicar aquí. Entonces vamos a ver cuáles son los peligros, ¿Qué peligro ve? Vamos a ver. Lo más visible es la altura, ¿no es cierto? La altura. Ese señor se puede caer. Entonces, vamos a decir altura, 2 puntos, escalera de plataforma. ¿Cuál es el riesgo? Entonces, posibles golpes o fracturas por caída de escalera de plataforma. Bien, entonces vamos a analizar, vamos a pensar acá. Entonces, si se cae este señor, aquí está la foto. Si se cae este señor, esta escalera es de 1, 2, 3, 4, 5 pasos, ¿no? Entonces, si se cae este señor, ¿podría perder la vida? Viéndolo bien, no. Podría tener un daño permanente, podría ser, ¿no? Que fuera dañada la columna. Ese juicio se lo dejo a usted, por favor. Si usted cree que puede perder la vida, ni hablar. Podría tener un daño severo a la columna, etcétera. El daño puede ser permanente, ¿no? Entonces, cuando vamos a nuestra tablita, ¿qué le parecerá a usted? Entonces, ¿sería prácticamente imposible que suceda? No creo. ¿Raro que suceda? ¿Podría suceder? Creo que podría suceder. ¿Bien? ¿Ha sucedido? ¿Hay gente que se ha caído? Sí, hay gente que se ha caído. A ver, ¿qué le parece si ponemos ha sucedido? ¿Ya? Ha sucedido y el daño sería permanente, dijimos, ¿no? Es decir, un daño a la columna ya no permitiría que este señor vuelva a subir a la mina una lesión severa. Entonces le saldría 9. Bien. Entonces anotamos aquí el 9. Veamos acá. 9 nos salió riesgo moderado, ¿no? Vamos a ver. 9. Sí, amarillo y moderado, ponemos el 9. ¿Y qué controles vamos a implementar? Muy bien. Esa escalera, ¿por qué puede caerse ese señor esa escalera? Nos ponemos a pensar. Quizá porque no sabe usar la escalera está en mal estado, la escalera está mal posicionada, no escogió bien una escalera, no tiene soportes, etcétera. Entonces, en vista de esas causas, vamos a empezar a poner acá, ¿no? Inspección, ¿no? Visual de la escalera. O sea, llenar el famoso checklist o la lista de verificación, ¿no? ¿Qué más? Vamos a poner aquí también sujetar la escalera a la estructura. Se suele amarrar esas escaleras a la estructura. Entonces, una persona de apoyo agarrando la escalera, ¿no? Sosteniendo la escalera. ¿A usted le parece que deben ser 2 personas? Bueno, le ponemos 2 personas, ¿no?
Luego, verificación de soportes que ya está en la inspección. Vamos a de soportes o zapatas de la escalera. Y este señor no debe llevar cosas consigo. Entonces, uso de los 3 puntos de apoyo. Y tienen una cadena ahí, ya llegando a la plataforma. Entonces, uso de cadenas de restricción de movimiento. Entonces, colocar sobre piso firme y nivelado. Ingeniero, ¿qué tantos controles? Pues bien, para poder evitar hay que exagerar en controles. No podemos hacer de otro modo, ¿no? Un riesgo está presente ahí y cuanto más controles mejor. Entonces, ¿qué es lo que va a bajar? ¿Va a bajar la severidad? No, lo que va a bajar es la posibilidad. Habíamos nos enterado de que ha sucedido, entonces ahora sería tal vez para usted prácticamente imposible que suceda. No creo, usted estará pensando que sería raro que suceda, ¿no? Y si sucede en esa rareza de posibilidad, el daño también sería permanente, ¿no? Entonces te sale 17 y colocas aquí en verde. ¿Ha sido bajado el riesgo? Por supuesto que sí. Bien. Llenado del IPRC línea base. El IPRC línea base es el IPRC general, empresarial, del proyecto, del servicio a ofrecer. En él están todos los procesos, las actividades, las tareas, los puestos de trabajo. Están registrados todos los peligros, los riesgos y los controles que se va a tener en general de todas las fuentes que vamos a obtener. El alcance es mayor. El IPRC continuo, como ustedes saben, es aplicable a una tarea en específico, a un día de trabajo. El IPRC línea base se denomina así porque se hace un estudio de todos los riesgos que van a presentarse, por ejemplo, al realizar una construcción, al dar un servicio de mantenimiento. Está configurado en forma mayor. Bien, este IPRC línea base de la empresa, de la unidad minera, del área, de determinada área de la unidad minera, nos dice que debe ser elaborado con la participación de los trabajadores y del supervisor de trabajo. Como usted sabe, la participación de los trabajadores es importante, puesto que hoy ellos conocen de primera mano, por el ejercicio del trabajo, por el menester, por la responsabilidad de estar frente al riesgo, todos los peligros, los riesgos y cómo se puede controlar. A ellos les corresponde el conocimiento por estar en constante interacción con los peligros. Se debe considerar los procesos, actividades y tareas. Las tareas son unidades de ejecución. Es decir, se debería disgregar los procesos, que son el know-how de la empresa, las actividades que se van a realizar, las diversas actividades, y las tareas que son en específico qué es lo que se va a realizar, ¿no? También se debe considerar los riesgos de los puestos de trabajo, ¿no? De los trabajadores, los albañiles, los mecánicos, las secretarias, la supervisión, el área administrativa, ¿no? En especial las tareas que implican alto riesgo. Esto es importante, ¿no? Esta originará la necesidad de los procedimientos escritos de trabajo seguro. Vamos a ver en este inventario, en este análisis, cuáles son las tareas en las que está comprometida la posibilidad de pérdida de las vidas humanas, ¿no? Las pérdidas mayores, generalmente es lo que nos sale en rojo, riesgo alto, y vamos a generar procedimientos escritos de trabajo seguro para poder guiarnos en estos trabajos, ¿no? Bien, lo que voy a mostrarles entonces aquí es un IPRC línea base de una empresa. Ya ha sido elaborado, identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿no? De
una empresa de transportes, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento. Entonces es un inventario general. ¿Ve? Ustedes pueden ver aquí. Consiste en varias páginas. Y he escogido esto para poder demostrarles, por ejemplo, en la parte superior están los datos. Los datos, ¿no? Responsable del área, quien puede ser, por ejemplo, Juan Pérez, ¿no? Muy bien. Responsable del proceso, ¿quién podría ser? Por ejemplo, Luis Suárez, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Proyecto, se anota el servicio, carga y transporte, fecha de elaboración, proceso, abastecimiento de productos químicos. Este IPRC ha sido elaborado para una empresa que transporta productos químicos desde las aduanas, desde el Callao de los almacenes, hacia una fábrica determinada. Entonces vamos a ver acá el proyecto, servicio de carga y transporte, la codificación del IPRC está en su versión 0, que es la versión inicial, ¿no? Los trabajadores participantes, se coloca la lista de los trabajadores, el cargo y la firma, ¿no? Quienes han sido consultados, han participado para hacer este IPRC. Debe ser codificado, anotar la versión, la fecha, la página, y aquí están los controles jerarquizados, ¿no? Usted sabe, eliminación primero, sustitución, control de ingeniería, señalización y el EPP. Bien, entonces vamos a describir aquí cuáles son las consideraciones o los criterios que hay que evaluar, ¿no? El puesto de trabajo, el proceso, la actividad, la tarea. De aquello van a salir los peligros, los riesgos que va a tener, riesgos asociados, las posibles consecuencias, por qué causas puede suscitar un evento, qué tipo de actividad se está realizando, si es una actividad rutinaria o es una actividad no rutinaria. Una actividad rutinaria es una actividad constante que se hace en forma diaria, y no rutinaria es una actividad lejana, esporádica, ¿no? El nivel de riesgo, vamos a ver el nivel de probabilidad y el nivel de severidad de acuerdo a la tabla, a la matriz, ¿no? Que ustedes tienen acá, por ejemplo, ya hemos anotado. Entonces, todos estos son criterios, pero ustedes ya han utilizado en el IPRC continuo, por ejemplo, el nivel de frecuencia versus severidad, ¿no? O sea, la probabilidad versus la severidad. Bien, entonces aquí anotamos nivel de severidad, nivel de probabilidad, que les voy a explicar. De igual forma nos hablan acerca de los controles a implementar, ¿no? Si vamos a eliminar, sustituir algún control de ingeniería, controles administrativos o el EPP. Entonces en esta parte tenemos la evaluación del riesgo puro, ¿no? Esta es la evaluación de riesgo puro, y con estos controles vamos a hacer la evaluación de riesgo residual, ¿no? Igual que en el IPRC continuo, vamos a colocar controles y con eso vamos a reducir el riesgo para luego nuevamente pueda ser evaluado, ¿no? Este riesgo residual puede ser nuevamente evaluado, la probabilidad por la severidad que está en las tablas, y vamos a ver si nos resulta, ¿no? La acción de mejora quiere decir que algo que tengamos que implementar como un plan de acción. Es decir, si vamos a hacer una capacitación, se propone una capacitación, inspecciones, etcétera, o las compras de algún elemento, y quién va a ser el responsable, ¿no? Este es un modelo propuesto, ¿no? Ahí la norma tiene otros modelos y algunas empresas también. Considero este el modelo más completo, ¿no? Empezamos entonces. El proyecto es servicio de carga y transporte, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué puesto se va a evaluar? Aquí el puesto que se va a evaluar tenemos el puesto de conductor. Bien, el proceso, ¿cuál es el proceso? Abastecimiento de productos químicos. La actividad que vamos a evaluar en primer lugar es transporte de productos químicos. Y la tarea es la conducción de vehículos de transportes de productos químicos. Bien, entonces eso más o menos esta es la magnitud. Vamos a ver, alejo y acerco para que ustedes puedan darse cuenta. Entonces estamos viendo conducción de vehículos en primer lugar. Entonces en conducción de vehículos tenemos los productos químicos transportados y los vehículos en tránsito.
Muy bien. Como estos son unos camiones que van a transportar productos químicos empacados, ¿no? Productos químicos que representan un peligro, entonces analizamos acá cuáles son los peligros, los productos químicos transportados. Los posibles eventos, ¿no?, que configura el riesgo sería posible derrame de productos y contaminación del personal por atención a la emergencia. Es decir, en carreteras podría derramarse estos productos de los baldes, de las bolsas que están siendo transportadas, ¿no?, y puede haber un contacto, ¿no? La consecuencia, contacto accidental con productos químicos. ¿Y por qué causa se puede dar este contacto con esos productos químicos, ¿no? Por una colisión o choque con unidades de transporte de productos químicos, ¿no? Por no respetar las distancias, porque no haya reconocimiento de los productos químicos peligrosos transportados, ¿no? O sea, puede ser que haya personas que no saben lo que están cargando. Este transporte de productos químicos es una actividad rutinaria, sí. O sea, se hace diariamente, ¿no? El nivel de riesgo, entonces vamos a ver acá. Para este riesgo, derrame de productos y contaminación del personal por atender esa emergencia. Entonces nos vamos a tablas. Esa posibilidad de que exista, ¿podría ocurrir? ¿Es posible que ocurra? Sí es posible que ocurra. Entonces tenemos una C. Es posible que pueda suceder, ¿no? Entonces en la probabilidad le ponemos acá. Aquí está el nivel de probabilidad, no se olvide usted. Entonces, ¿podría ocurrir? ¿Es posible? Sí es posible. El nivel de la severidad, vamos a estudiarlo acá. Vamos a la segunda pestaña. Entonces, de ocurrir podría ser un daño permanente, ¿no? Le sale 3. Entonces podría ser que estos productos se incrusten en los ojos, etcétera. Puede uno perder la vista, entonces el daño puede ser permanente. Entonces, C de probabilidad y 3 de severidad. Nos va a salir 13. A ver cómo está anotado eso. Entonces C de probabilidad y 3 de severidad nos sale automáticamente 13 y es un riesgo en amarillo moderado, ¿no? Y para que esto no ocurra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, colocar en los vehículos de transporte los productos químicos el rotulado y la señalética correspondiente a los peligros y riesgos. Según la norma NFPA y el Decreto Supremo 021-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Eso va a indicar que los demás vehículos no se acerquen a estos camiones porque están señalados como transportando productos de alto riesgo, ¿no? Bien, ahora los equipos de protección personal para el personal, cascos, zapatos de seguridad y lentes de seguridad. Usted podría opinar que debemos colocarle acá más controles. Los ponemos aquí. Por ejemplo, guantes de manipulación de sustancias químicas, ¿no? O sea, son guantes de nitrilo o neopreno. ¿Qué más podríamos ponerle? Mandil, por ejemplo, ¿no? Mandil de manipulación. Usted seguramente quisiera ponerle acá respirador de media cara con filtros especificados, ¿no? Ahí podríamos especificar también cuáles son los especificados, ¿no? Entonces estamos haciendo un ejemplo. Y quizá no solamente esto puede ser el control administrativo, ¿no? Entonces tal vez otro, que el personal autorizado conduzca el vehículo, ¿no? Entonces adicionamos acá, ¿no? Personal autorizado para la conducción, de los vehículos. Entonces puede ser que aquí un ayudante o alguna persona quiera manejar, entonces no, que tenga una especie de licencia y permiso, ¿no? Con permiso específico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para manejo de unidades que transportan productos químicos.
bueno, etcétera. Entonces aquí vamos a ver el nivel de probabilidad y de severidad ante una nueva tabla, ¿no? Entonces el nivel de probabilidad, entonces habíamos dicho que es posible que suceda, ¿no? Y ahora sería, observando acá, vamos a ver, D3, es decir, cómo han evaluado esto, vamos a ver, D sería raro que suceda, ¿no? Y si sucede, va a seguir la pérdida permanente, ¿no? Entonces aquí podemos darnos cuenta que, vamos a ver por acá, ya, entonces nos sale 17 al cruzar, ¿no? Veamos acá, D3, probabilidad por severidad, 17, el riesgo es bajo, ¿no? ¿Podemos proponer alguna acción de mejora? Quizá. A ver, vamos a ver aquí. Entonces, en el peligro, productos químicos transportados, también bajo la misma tarea. Entonces tenemos salpicadura o contacto o irritación de las vías respiratorias. Es un evento más que pueda suceder, ¿no? O sea, a las personas que están transportando, al conductor o al ayudante, puede una salpicadura o contacto con la piel. La consecuencia puede ser daños a la vista, irritación de la piel, intoxicación, contaminación del suelo. ¿Y por qué podría pasar eso, no? Por no contar con procedimientos de manipulación y almacenamiento de materiales peligrosos, no contar con el personal capacitado en el manejo de materiales peligrosos, no contar con las hojas MSDS o las hojas de seguridad, ¿no? No difundir las hojas MSS, no contar con bandejas antiderrame, materiales sin rotulación y no usar equipos de protección específicos. ¿Esto es una tarea rutinaria? Sí. Entonces, haciendo la evaluación, le sale también un C13, ¿no? O sea, puede haber un daño permanente y podría suceder. Eso lo hemos visto en tablas. Entonces, acá te da la posibilidad de que puedas proponer un control de eliminación, de sustitución, un control de ingeniería, ¿no? Para apartar el peligro de las personas o restringir su contacto con la energía peligrosa, y acá los controles administrativos, ¿no? Entonces, para que este evento no se materialice, ¿no? Entonces vamos a atacar las causas mediante los controles. Entonces dice, ¿qué controles o medidas vamos a poner? Contar con procedimiento de manipulación y almacenamiento de materiales peligrosos. El personal debe estar capacitado en este procedimiento. Contar con una hoja MSDS, difusión de la hoja de seguridad o MSDS, almacenamiento de materiales sobre bandejas para que caigan en las bandejas. Los materiales deben estar rotulados y el uso de protección específicos, ¿no? Contar con kit antiderrame, ¿no? Entonces, de igual forma, se proponen aquí los EPPs, que podríamos incrementar también lo que habíamos analizado anteriormente, ¿no? Entonces se hace una nueva evaluación y este riesgo se ha bajado, ¿no? A una acción de mejora, por supuesto, dice capacitación en uso de las hojas de seguridad, de los productos a transportar, y quiénes van a hacerlo, están los responsables, ¿no? Entonces, algunos colocan acá una pestaña y colocan ahí el plan de acción, quiénes lo van a hacer, para cuándo se va a hacer, etcétera, ¿no? Entonces tenemos acá para estas tareas, veamos acá por ejemplo las vías de tránsito como peligro, tránsito de montacargas, porque ellos sacan como montacargas o los llamados patos, ¿no? Entonces, ¿qué puede suscitarse? ¿Cuál es el riesgo? Atropello de personal transeúnte y estibadores. ¿Qué puede haber? Muertes, lesiones severas. ¿Y por qué puede pasar esto? ¿Cuáles son las causas? Operador de montacargas no autorizado, falta de señalización del área, falta de delimitación del área, etcétera, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si está comprometida la vida, entonces un C2. Ahora vamos a ver en tablas que tenemos C, podría suceder, y 2, puede haber una fatalidad, ¿no? Entonces el riesgo le sale 8, ¿ya? Entonces 8, eso hay que bajarlo, ¿no? Hay que bajarlo. Entonces los controles son personal autorizado para la conducción del montacargas, inspección preuso del montacargas, señalización de vías peatonales, etcétera. Los EPPs, una nueva evaluación. Este documento se los voy a pasar
para que ustedes se guíen, ¿no? Se los voy a colocar en la plataforma. No es producto acabado, se puede mejorar, ¿no? Con la experiencia que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, acá está en específico cuáles son las sustancias químicas. Están agrupadas por familias, las sustancias químicas que están transportando. Y bueno, cuáles son los riesgos, ¿no? Ingestión accidental, posible inhalación accidental, desprendimiento de gases por incendios, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Cómo podría pasar? ¿Cuál sería la consecuencia? Entonces, la evaluación del riesgo. Muy bien. Por ejemplo, acá en eliminar, tenemos eliminar productos con envase deteriorado, ¿no? Sustituir podría ser intercambiar los empaques, intercambiar la forma de transportar, ya no en camiones, sino en fajas, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí tenemos los controles. Bien, entonces estoy al teléfono en el 945 28 53 23 para poder explicar más este tema. Gracias.